Bien, vamos a volver al versículo 13 del capítulo 8 de la epístola de Pablo a los Romanos, Romanos 8:13, cuya parte final nos dice: si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Eso es lo que tenemos ahí al final del versículo 13 del capítulo 8. Y puesto que ya hemos hablado en extensión de la muerte por el Espíritu, ahora tenemos que fijar nuestra atención en la última palabra cuando dice el apóstol viviréis. Si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Así que ahora nos toca hablar de la vida por el Espíritu también, muerte por el Espíritu y vida por el Espíritu. Porque a medida que se mortifican los deseos de la carne, se fortalece también la vida en santidad. Así que eso vamos a comenzar a hablar. Y aquí en este comienzo quiero destacar un par de aspectos, un par de cosas que habíamos visto cuando hablamos de la mortificación, que también debemos tenerlo presente. El primero es, por una parte, que puede aparentarse una vida en santidad que no tenga nada que ver con la vida por el Espíritu. Cuando hablamos de la mortificación de los pecados, dije, hay personas que rechazan ciertos pecados, que dejan ciertos pecados, que los abandonan o que los debilitan, pero por sus propias fuerzas y sin nada que ver con la mortificación por el Espíritu. Pues de la misma forma, dice el apóstol, habrá personas que tengan apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Así que también puede haber personas en la calle, personas incrédulas o que creen a su manera, que son relativamente buenas, pero cuya vida no es una vida en santidad por el Espíritu. O personas dentro de las iglesias que se llamen cristianas, que vivan, digamos, una vida medianamente buena o normal, pero que desconozcan por completo lo que es la vida por el Espíritu. Esa es la primera cosa común con lo que hablamos de la mortificación. Y por otra parte, en segundo lugar, la palabra viviréis también debemos entenderla que hay en ella una doble faceta, porque se puede entender como una promesa, como un don de Dios, o se puede entender como una obligación, una responsabilidad nuestra, igual que en la mortificación. En la mortificación, si os acordáis, hablamos de una parte que nos correspondía a nosotros y de otra parte que le correspondía al Espíritu Santo. Pues exactamente igual aquí. Así que tendremos, y yo espero que lo hagamos, con lo que hablemos en el día de hoy o en próximos días, tendremos que examinar si verdaderamente conocemos o tenemos o no esta vida por el Espíritu. Os lo digo utilizando de nuevo la imagen del incendio que empleamos en días anteriores. Decíamos, si tenemos que apagar un gran fuego que nosotros solos no podemos, hemos de acudir a los bomberos, hemos de llamar al Espíritu, ¿verdad? No podemos nosotros solos. Pues de la misma forma ahora, si hemos de reconstruir todo lo que un gran incendio ha destruido, pues no podemos tampoco por nosotros solos. No podemos, no tenemos fuerza para ello, necesitamos a alguien que nos consuele cuando veamos el desastre, alguien que nos guíe, alguien que nos enseñe, alguien que nos fortalezca a restablecer todo eso. ¿Comprendido? Pues de eso vamos a hablar. Ya hemos hablado de muerte por el Espíritu, ahora de vida por el Espíritu, pero en el día de hoy nos vamos a centrar considerando esto como una promesa, no nuestra responsabilidad, sino como una promesa de Dios. Eso es lo que vamos a tener en cuenta. Hay una vida que se promete a todas las personas que seriamente mortifican los deseos de su carne por el Espíritu. Esa es la idea que vamos a desarrollar. Así que leamos entonces Romanos capítulo 8 a partir del versículo 9. Romanos 8, 9. Dice ahí la palabra de Dios. Romanos 8, 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, ya que, o porque el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Y por tanto, la consecuencia así que, hermanos, deudores somos, no a la carne,
para que vivamos conforme a la carne, somos deudores al Espíritu. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si vivís, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Vamos a pedir la bendición de Dios antes de comenzar con la proclamación de la palabra. Vamos a orar. Padre nuestro, una vez más venimos ante tu presencia y te damos muchas gracias porque nos permites hacerlo. Y una vez más venimos con nuestros pecados, nuestras limitaciones, nuestras debilidades y todo lo que somos delante de ti. Y te damos gracias porque con todo tú permites que lo hagamos. Y una vez más venimos ante ti mostrándote nuestra necesidad y nuestra esperanza y confianza en que tú suplas todo aquello que nos falta. Porque vamos a hablar en el día de hoy de la vida que tú das, de la vida que todos los cristianos decimos tener y de la vida que tristemente quizás también todos tengamos que reconocer que tenemos poca, que la valoramos poco, que nos esforzamos poco por ella o incluso que quizás tengamos poca seguridad en ella. Así que, Padre, pedimos tu bendición y la bendición de tu Santo Espíritu para que lo que hablemos no sea solo palabras para nuestras mentes, sino también para nuestros corazones, para que verdaderamente nos responsabilicemos de aquello que tenemos que hacer según tú nos muestras y para que podamos vivir una vida conforme a tu voluntad que glorifique cada vez más tu nombre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así que, parte final del versículo 13, vamos a hablar de la vida prometida. Si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Es decir, es como vamos a ver como si fuera una promesa de Dios, en realidad es una promesa que Dios nos dice, si hacéis lo primero, tendréis esta vida, os daré vida. Si hacéis, esa es la condición, si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, yo os prometo esta vida. Eso es lo que vamos a ver. Y en relación con esa promesa, vamos a hablar de 4 aspectos, de 4 cosas, después tendremos unas conclusiones finales. En primer lugar, vamos a hablar del significado, en segundo lugar, vamos a hablar de la búsqueda, en tercer lugar, de la seguridad y en cuarto lugar, de la excelencia. Porque necesitamos tener seguridad de que tenemos la vida, de que la buscamos, de que estamos seguros de ella y de que la valoramos adecuadamente. Así que esas son las 4 cosas que vamos a ver. Entonces, en primer lugar, el significado. El Señor dice, si hacéis esto, viviréis. Bueno, pues, ¿cuál es la vida que el Señor promete aquí? ¿Podemos decir que es la vida de gracia aquí o que es la vida de gloria allí? ¿Está prometiendo el Señor una vida aquí o está prometiendo una vida en el más allá? ¿O está prometiendo las 2 cosas? Esta es la promesa, ¿verdad? Si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Así que, en primer lugar, el significado, porque hemos de tenerlo claro. Bueno, pues para responder, vamos a considerar 3 aspectos brevemente que nos dará la respuesta a esta pregunta. En primer lugar, hemos de tener en cuenta que cuanto más mortificamos los deseos de la carne, cuanto más se mortifica el pecado, más preparados estamos, más capacitados estamos para vivir la nueva vida que el Señor quiere que vivamos como nuevas criaturas que somos. ¿Entendido entonces? Cuanto más hagamos de lo primero, más capacitados y preparados estamos para lo segundo. La mortificación y la vivificación se refuerzan mutuamente. Quizás con el ejemplo de la enfermedad que puse el otro día lo entendamos mejor. A medida que estamos menos enfermos, estamos más sanos. La falta de enfermedad ayuda a tener más salud. Y a medida que estamos más sanos, mejor, más fuerzas tenemos para luchar contra la enfermedad. Así que la mortificación, repito, y la vivificación, morir a los deseos de la carne, morir a lo viejo y vivir para lo nuevo, son cosas complementarias y una refuerza a la otra. Por tanto, ya tenemos aquí una primera parte de la respuesta.
Si el pecado es lo que obstaculiza la vida en el Señor, si el pecado es, como dice la carta a los Hebreos, un peso que tenemos encima y que nos asedia y que nos impide correr con paciencia la carrera que tenemos por delante, pues a medida que vamos deshaciéndonos de ese peso, correremos mejor la carrera que tenemos por delante. Y puesto que eso hace referencia a la vida aquí, podemos decir que una primera faceta de la promesa del Señor es que tendremos vida aquí. Si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, si por el Espíritu estáis cada vez menos enfermos, pues estaréis cada vez más sanos aquí. Viviréis. ¿Entendemos eso, verdad? Segunda consideración. Ahora bien, no hemos de olvidar que en la Biblia se nos dice que la vida de gracia no es más que un anticipo, unas primicias de la vida de gloria que tendremos detrás. Que esto es una vida que comienza aquí, pero que será perfeccionada allí. Luego, el que tenga seguridad de estar viviendo la vida de gracia aquí, porque cada vez mortifica más las obras de la carne por el Espíritu, pues con esa vida de gracia aquí, con esa seguridad de tener la vida de gracia aquí, tendrá seguridad también de tener la vida de gloria allí. Por tanto, la promesa del Señor engloba las dos cosas. Engloba, viviréis aquí. El Señor dijo, yo he venido para daros vida y vida en abundancia, no solamente allí, sino aquí. Y engloba también la vida allí. ¿Entendido? En la carta a los Romanos, si la tenéis abierta en el capítulo 8, en los versículos 10 y 11, cuando lo comentamos, ahí tenéis esta doble faceta que estoy diciendo. Romanos 8, 10 y 11. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. ¿Ahí a qué vida se hace referencia? A la vida aquí. El Espíritu vive a causa de la justicia. Si ya estáis, ya sois de Cristo. Y ahora versículo 11, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales. Y ahí dije que en esa palabra vivificar no solamente engloba la resurrección, sino también el dar vida. Así que las dos cosas. Viviréis, promesa para aquí, y viviréis, promesa para el más allá. Si la vida eterna consiste en el conocimiento de Dios, el que verdaderamente conoce a Dios y al Señor Jesucristo, Juan capítulo 17, pues ya tiene vida eterna aquí. Y esa vida eterna aquí no es más que un anticipo de la vida eterna allí. El Señor dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen y yo les doy vida eterna. Les doy vida eterna aquí y tendrán vida eterna más adelante. Y la tercera consideración que quería deciros, que ya ni haría falta, es que el objetivo último de la salvación es la vida que podemos llamar de gloria. Cuando somos salvos, cuando Dios nos salva con ese objetivo último, para que estemos siempre en su presencia. Si nos fijamos de nuevo en el versículo 13, en la parte primera, cuando habla de vivir conforme a la carne, leo de nuevo el 13, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Y ahí preguntamos en su día, ¿a qué tipo de muerte está haciendo referencia? El que viva según la carne o conforme a la carne muere. Y dijimos, está haciendo referencia a la muerte aquí, porque el que vive según la carne está aquí muerto espiritualmente, aunque vive, está muerto. Y si vive conforme a la carne, moriréis. También está haciendo referencia a la vida al más allá, a la muerte eterna. Pues si aquí en el versículo 13, la segunda parte, se pone en contraste con la primera, y en la primera se habla de muerte aquí y de muerte allí, pues también en la segunda parte se habla de vida aquí y de vida en el más allá. ¿Entendido entonces? Ya tenemos la respuesta. A los que mortifican adecuadamente sus pecados por el Espíritu, les está prometida vida en abundancia aquí y vida eterna y en plenitud allí. Esta es la promesa. ¿La comprendemos? Este es el significado. Y volviendo de nuevo a la seguridad de la salvación, de la que tanto hemos hablado en este capítulo, podemos decir que se tiene o se puede tener una mayor seguridad de la salvación cuando tengamos aquí una mayor vida de gracia. Una mayor vida de gracia.
tendré seguridad de mi vida en la gloria cuando vea, tenga argumentos, tenga testimonio de que tengo aquí una vida de gracia, una vida cada vez en más santidad. Porque si falta la vida aquí, difícilmente puedo tener seguridad para la vida allí. La seguridad después de la muerte viene porque hay una seguridad durante la vida. ¿Comprendemos, verdad? Evidentemente hay muchísimos ejemplos en la Escritura, muchísimos pasajes que hablan de esto mismo. Vamos a dejar ahí cortada Romanos y vamos a ir al libro de Proverbios. Proverbios capítulo 12. Proverbios capítulo 12. Vamos a leer el versículo 28. Leemos qué dice. Proverbios 12, 28. Dice ahí el Señor: en el camino de la justicia está la vida, y en sus caminos no hay muerte. Ahí tenemos de nuevo la doble promesa. El cristianismo es un camino, ¿verdad? Y es un camino angosto, dice el Señor. Y es un camino que ha marcado Dios mismo. Y es un camino por el que han andado todos los cristianos. Pues lo que se nos dice aquí, que en ese camino, que le llama camino de la justicia, está la vida. En el camino está. ¿A qué hace referencia? Pues a la vida actual, ¿verdad? En el camino de la justicia, en el que va andando por el camino angosto, está la vida. Pero además dice, y en sus caminos no hay muerte. No hay esa muerte ni en el camino ni al final del camino. La muerte que tendrá a los que no andan por ese camino. ¿Vemos el doble significado? También se nos ha dicho que el que siembra para la carne, es decir, el que no mortifica los deseos de la carne, segará corrupción. Mas el que siembra por el Espíritu, es decir, el que por el Espíritu mortifica los deseos de la carne, pues segará vida eterna. Y en el libro de Ezequiel, no lo vamos a buscar, os lo leo, en su capítulo 12 dice el Señor: apartándose el impío de su impiedad que hizo, y haciendo según el derecho y la justicia, hará vivir su alma, porque miró y se apartó de sus transgresiones que había cometido, de cierto vivirá, no morirá. Es decir, se elimina una cosa y se otorga otra. Y lo mismo tenemos en la carta a los Romanos, repito, y en otros muchísimos pasajes. Así que vida de gracia aquí, vida de gloria allí. Ese es el significado. Lo digo de otra manera, alguna vez me parece que lo he expresado así. El Señor nos dice en el Evangelio de Juan que Él se fue a preparar lugar para nosotros, ¿verdad? Se fue a preparar lugar para nosotros. Y la vida que el Señor nos da es para prepararnos a nosotros para ese lugar. El Espíritu ha sido dado para que tengamos vida, nueva vida, que nos está preparando para el lugar que el Señor ya ha preparado. Él prepara el lugar y Él, por medio del Espíritu y con nuestro esfuerzo, nos prepara a nosotros. Así que una persona, lo digo de otra manera, que no mortifica cada vez más los deseos de su carne, cada vez más, porque no tiene vida, porque no quiere o le importa poco la comunión con el Señor, o la comunión con los hermanos, o romper la comunión, o todas esas cosas que tienen que ver con la vida de fe, pues esa persona es imposible que tenga una vida en el cielo. Es imposible. El Señor dijo: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. El que anda o al que tiene se le dará y se le dará más, ¿verdad? Una y otra vez nos dice lo mismo. En cambio, el que mortifica los deseos de la carne por el Espíritu, pues ya no se deleita tanto con las cosas de su carne, con las cosas del mundo, vive de otra manera. El camino angosto al que antes hice referencia, el Señor, cuando hablaba de él, no sé si os acordáis, pero el Señor dijo que pocos son los que andan por él, y ese camino, ¿nos acordamos qué dijo el Señor? Podemos buscarlo en Mateo capítulo 7, vamos a buscarlo. Mateo capítulo 7, versículo 14. Mateo 7, 14.
Dice el Señor, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. ¿A qué hace referencia aquí el Señor? ¿A qué vida? El camino angosto lleva a la vida, parece que está apuntando al final, ¿no? Pero antes hemos leído en el libro de Proverbios que en el camino de justicia está la vida. Pues aquí tenemos el doble significado de nuevo de la promesa. En el camino está la vida, porque estar con Dios es estar con la vida, pero el camino a su vez lleva a la vida en plenitud. Y hemos de buscar eso porque el Señor dice que el que busca halla, ¿verdad? En el libro de Isaías dice: no dije a la descendencia de Jacob, en vano me buscáis. Nunca ha dicho Dios a los creyentes, en vano me buscáis. Así que primera cosa, el significado. Vamos entonces con la segunda, con la búsqueda. ¿Por qué hablo de la búsqueda? Porque hay personas que encuentran problemas o plantean problemas si es o no una verdadera mortificación del pecado por el Espíritu aquella que está buscando una recompensa, aquella que está buscando la paga. Es decir, cuando mortificamos nuestros deseos por el Espíritu con vistas a lo que Dios nos va a dar, ¿eso es correcto o no es correcto? Y digo que algunos entran en problemas ahí. ¿Es un don o es una paga? Estamos hablando que es una promesa, ¿verdad? Si hacéis esto, viviréis. Y estamos diciendo es una promesa. Y entonces, si es una promesa, ¿tenemos que hacer algo con esa promesa? ¿O no tenemos que hacer nada con esa promesa? ¿Cómo es que antes nos ha dicho que la paga del pecado es muerte y la dádiva de Dios, dádiva, es vida eterna en Cristo Jesús? Así que entonces pregunto, ¿hay que buscar la vida con esa doble faceta que he dicho antes? ¿Hay que buscar la vida de gracia? ¿Hay que buscar la vida de gloria? ¿O no hay que buscarla porque es un don de Dios, es un regalo, es un premio por nuestro esfuerzo, una recompensa? O nos esforcemos o no nos esforcemos, la vamos a tener porque es una promesa de Dios. Ese es el problema que planteo. Bueno, pues decimos, es una promesa, pero es una promesa con el condicionante de si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne. Y es una promesa que pueden pedir aquellos que tienen vida, porque el que no tiene vida no puede hacer morir las obras de la carne por el Espíritu, y es una promesa que busca el que tiene vida, y es lícito buscarlo. Pensemos de nuevo en el incendio o pensemos en la enfermedad. En el caso del incendio, no se queda la persona parada. En el caso de la enfermedad, no está esperando que se le dé salud y ya está. Hace todo lo posible. Hay una promesa de ayuda y de socorro y de guía y de todo por parte del Espíritu, pero es también algo que tenemos nosotros que hacer. Así que es una promesa y es algo que se busca y por lo que uno se esfuerza y hace todo lo que puede por tenerla, y hace eso porque ya la tiene en parte. ¿Lo entendemos? Nos acordamos de la parábola del Señor de aquellos que fueron a trabajar a la viña a última hora. Lo que les dio el Señor, que les dio igual que a todos, ¿qué fue? ¿Un don o una recompensa? Y decimos, las dos cosas, ¿verdad? Es un don porque el Señor llamó y aunque no quedaba tiempo de luz prácticamente para trabajar, le dijo, id y yo os daré lo que sea justo. Pero por otra parte es una recompensa porque ellos fueron y nos dijeron, hombre, ahora vamos a ir. Así que es un don, pero también es una recompensa. El que está muerto espiritualmente no mortifica las obras de la carne por el Espíritu porque no busca la nueva vida. En todo caso puede buscar una buena vida carnal, como los judíos esperaban a un Mesías carnal. O en todo caso puede buscar una vida de gloria como los musulmanes, con apetencias o con deseos carnales. Es decir, una persona, repito, muerta espiritualmente, puede buscar una buena vida, una mejor vida y una vida al final, pero llena o supeditada a su carne. Es decir, la persona muerta espiritualmente lo que hace es que su espíritu sirve a su carne. El espíritu de la persona sirve a su carne, pero el verdadero cristiano
El que tiene vida y el que mortifica los deseos de su carne por el Espíritu también tiene puesta la mirada en la recompensa. También va buscando más vida, porque como ya disfruta de esa vida, quiere más vida y se esfuerza por más vida. Para el cristiano es al contrario. El cristiano, su pedita, digamos, su carne es la que sirve a su espíritu, no su espíritu a su carne. Así que esto es lícito. Es una promesa de Dios de la vida aquí y de la vida allí, pero es lícito que el cristiano la busque y se esfuerce por ella, y no solamente es lícito, sino que es un gran aliciente tenerla siempre por delante. Porque como tenemos siempre tantas aflicciones, tantos problemas, tantas tribulaciones por causa de Cristo, es muy bueno tener por delante el premio, la recompensa, el don, miremoslo como queramos. ¿Comprendido? Es decir, cuando estemos en medio de una gran lucha, es bueno decir, es que esta lucha, ¿qué decía el apóstol Pablo de sus tribulaciones? Mirando al final, decía, pues esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Y mirando eso, las cosas que no se ven, no las que se ven, que son temporales, él se mantenía firme. Así que la promesa es doble, vida aquí y vida allí, y debemos esforzarnos y debemos pedir y debemos buscar, porque el que busca halla, el que pide recibe, debemos buscar esa promesa de vida. ¿No es eso lo que hizo el Señor Jesucristo? ¿Qué es lo que dice la carta a los Hebreos en el capítulo 12? Que por el gozo puesto delante de él, por eso, porque estaba mirando el galardón, porque estaba mirando el fruto de la aflicción de su alma, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz y pasó por el oprobio, por el gozo puesto delante de él. Así que nadie nos puede decir que somos unos mercenarios cuando estamos buscando una clase de vida que es la vida que lucha contra los deseos carnales y que no tiene nada que ver con la vida de este mundo. El apóstol Pedro habla de una corona de gloria. El apóstol Pablo habla de una corona de justicia. Santiago habla de la corona de vida. Y en el libro de Apocalipsis se nos habla de la corona de la vida. Muchas formas distintas de hablar. Entonces no es malo, al contrario, es bueno y es lícito que busquemos eso más. Porque eso es buscar una mayor comunión con Dios, un mayor conocimiento de la voluntad de Dios, un mayor deleite con las cosas de Dios, un mayor deleite con la palabra, con los hermanos. Eso es buscar, ¿no? Y eso no es malo, no está reñido, al contrario, esa expectativa del cielo es buena. Así que dos cosas, ¿no? El doble significado y la búsqueda. Podemos buscar en primera carta de Juan, capítulo 3, lo que nos dice ahí el apóstol. Vamos a leer primera de Juan, capítulo 3. Versículo primero. Primera Juan 3:1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Mirad esto. Mirad la vida que tenéis, mirad lo que sois, mirad lo que se os ha dado. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, ahora tenemos la vida, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Ahí tenemos las dos vidas, la vida de gracia aquí, la vida de gloria. Pero esa perspectiva, versículo 3, hace que el cristiano funcione de una manera determinada. Y dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, está mirando el galardón, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Es decir, el cristiano, ¿qué es lo que quiere? Pues ser más parecido cada vez a Cristo, ¿no? ¿Pero dónde? ¿Aquí o allí? Y decimos, aquí y allí. Sabemos que aquí iremos en ese camino poco a poco con nuestro esfuerzo y la obra del Espíritu, y allí lo seremos una vez de forma completa y perfecta. Bueno, pues entonces es lícita esa búsqueda. Y en esa lucha, pues a medida que vamos conociendo más a Dios y confiando más en Dios, a pesar de que tengamos una lucha, estamos luchando para mortificar los deseos de la carne, podemos tener la paz del Señor que sobrepasa todo entendimiento. Esa es la paradoja.
tenemos que luchar cada vez más, no cada vez menos, y en esa lucha tendremos cada vez más vida de Dios, y como la vida de Dios es gozo, paz, paciencia, todas esas cosas, pues iremos disfrutando de esas cosas. Así que como es un asunto de fe, no puede decirse que porque uno quiera esas cosas esté cometiendo pecado ni lo esté haciendo de mala manera. Os lo digo de otra manera, al principio los cristianos, ¿por qué amamos a Dios cuando nos convertimos? Amamos a Dios porque nos ha perdonado, porque entendemos que Cristo murió por nosotros, porque entendemos que nos da la salvación, pero a medida que vamos creciendo, amamos más a Dios por lo que es Dios que no por lo que Dios nos da. Creo que esa es la experiencia de todo cristiano. Y queremos ser como Dios. Entendedme, no es que vayamos a ser dioses, pero queremos ser cada vez más como el Señor Jesucristo. Queremos tener cada vez más en nosotros los atributos comunicables de Dios. No vamos a ser omnipotentes, omniscientes y nada de eso. Pero queremos tener más amor y más gozo y más sabiduría. Queremos parecernos cada vez más al Señor Jesucristo porque esa es la verdadera vida. Esa es la verdadera vida. Así que mortificamos los deseos de la carne porque tenemos vida y lo mortificamos y vivimos y queremos más vida. Al principio nos cuesta, pero a medida que pasa el tiempo, yo creo que todo cristiano puede decir que el esfuerzo no es que no esté el esfuerzo, sino que el esfuerzo se enfoca de otra manera, que al principio puede ser una carga porque es un fastidio hacer tales cosas que nuestra carne no quiere, pero después cuando vamos dándonos cuenta de qué es lo que se consigue con la vida conforme a la carne y qué es lo que se consigue con la vida conforme al Espíritu, cuando vamos dándonos cuenta de eso y vamos valorando, pues cada vez tenemos más ganas, más aliciente, más fuerza para seguir luchando, mortificando la carne y viviendo según el Espíritu. Cada vez decimos más como los salmistas, ¿verdad? Mi alma tiene sed de ti, no tanto de tus bendiciones. Veamos la carta a los Hebreos, otro ejemplo de lo que estoy diciendo, en Moisés. Carta a los Hebreos, capítulo 11. Hebreos, capítulo 11. Versículo 25. Habla de Moisés, Hebreos 11, 25. Dice que escogió o escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Moisés, antes que gozar de los deleites temporales del pecado, de los deseos de su carne, escogió ser maltratado con el pueblo de Dios, teniendo por mayor riqueza el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Eso es, Moisés actuó así porque tenía puesta la mirada en el galardón, y nosotros podemos actuar así si tenemos puesta la mirada también en el galardón, en la promesa que es para esta vida y que es para la otra. Pedro también en su segunda carta, cuando habla de los últimos tiempos, en donde dice que esperamos cielos nuevos y tierra nueva, dice, y puesto que esto es lo que esperamos, tendremos que procurar vivir en esta vida sin mancha, irreprensible, porque estamos esperando eso. Las dos cosas siempre están relacionadas. Así que no solo es lícito que busquemos la promesa, sino que si no la buscamos nos faltará algo. Seguro que nos faltará algo en nuestra vida. Y puedo decir aquí algo que no he dicho para el primer apartado, pero que creo que puede decirse para ambos. En cuanto al significado y en cuanto a la búsqueda, temo, hermanos, que todos nosotros prestemos poca atención a lo que significa la promesa de Dios y prestemos poca atención a la necesidad que tenemos de esforzarnos y buscarla. Es mi opinión, es mi parecer. Me parece que todos los cristianos entendemos esto perfectamente, que Dios ha prometido esto, pero me parece que quizás no hayamos asimilado lo que significa que todo cristiano, porque es una promesa de Dios, tiene que mostrar más vida aquí para tener vida allí, y que para mostrar esa vida aquí necesita buscarla y esforzarse. Está toda la Escritura llena de pasajes similares. Ahí tenéis algunos, no lo vamos a leer, pero en el libro del profeta Ezequiel, cuando habla del nuevo corazón, que quitará el corazón de carne, quitará el corazón de piedra, nos dará un corazón de carne,
y esparcirá agua limpia y pondrá su espíritu en nosotros. Todo eso son promesas de Dios. Pero a continuación dice, y haré que todo Israel me busque para que le dé esas promesas. Eso tenemos en Ezequiel capítulo 36. Son grandes promesas, como esta que estamos hablando, pero promesas que hemos de buscar. Seré solicitado por la casa de Israel, dice el Señor. Tenemos claro las dos primeras cosas. Promesa de Dios, búsqueda. Vamos en tercer lugar, el tercer aspecto. No haría falta ni detenernos en él. Pero el tercer aspecto es la certeza. Si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Podemos tener seguridad en esa promesa? Decidme vosotros. ¿Podemos tener seguridad completa, plena, absoluta? ¿Puede un cristiano tener seguridad de esa promesa y decir que esa forma parte de aquellas preciosas y grandísimas promesas que nos ha dado Dios y que como tal promesa en Cristo Jesús es sí y amén? ¿Podemos tener seguridad? Y decimos, claro que sí, porque es una promesa de Dios. Pues hermanos, vuelvo a decir lo de antes. Si decimos que tenemos seguridad en esta promesa y la buscamos verdaderamente, esta promesa tiene que cumplirse ya en nuestras vidas, porque si no algo falta. O no me creo la promesa, o no creo que sea muy buena, o no la busco adecuadamente, o no estoy mortificando los deseos de mi carne por el Espíritu, o algo pasa, porque es una promesa de Dios. Por tanto, vuelvo a lo de antes. ¿Cómo se puede tener seguridad de la salvación? ¿Cómo se puede tener seguridad de una vida de gloria al final? Con fundamentos, sin que la persona se engañe. Pues la única forma es de tener una vida de gracia aquí cada vez más. La única manera de mostrar, de comprobar sin engaño que en mi vida Dios está cumpliendo su promesa. Porque si tengo dudas en cuanto a eso, no en cuanto a que Dios la cumple, sino a ver si la está cumpliendo o no en mi vida, si en mi vida yo estoy viendo esto, cuando yo no tengo dudas con respecto a eso, entonces puedo tener seguridad para el futuro. Eso en cuanto a la certeza. Vamos a ver algún pasaje. En 2 Timoteo, capítulo 1. 2 Timoteo, capítulo 1, versículos 9 y 10. Segunda Timoteo, capítulo 1, versículo 9, habla de que Dios nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Esa es la salvación, ¿verdad? Plan de Dios, llamamiento de Dios, la gracia de Dios en Cristo Jesús. Versículo 10, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Fijémonos que aquí se habla de los dos mismos aspectos que estamos hablando. El Señor Jesucristo quitó la muerte. ¿Cómo quitó la muerte? Carta a los Hebreos, por medio de su muerte. Venció al que tenía el imperio de la muerte. El Señor Jesucristo quitó la muerte. ¿Y nosotros qué tenemos que hacer con respecto a la muerte? Pues lo que estamos viendo, mortificar los deseos de nuestra carne por el Espíritu. Igual que Cristo venció la muerte con su muerte, nosotros vencemos la muerte del pecado con nuestra muerte, con la muerte de nuestros deseos carnales, con la mortificación del pecado por el Espíritu. Esa es una parte. Y la otra que dice, quitó la muerte y sacó a la luz, y dice dos cosas, aquí vemos la doble faceta de la promesa. Sacó a la luz la vida y la inmortalidad. ¿A qué se refiere con la vida y con la inmortalidad? Pues yo entiendo que la vida es a la vida aquí y la inmortalidad es a la vida allí. Así que con la muerte viene vida, seguridad, ¿verdad? Y viene inmortalidad, vida de gracia y vida de gloria, certeza. En la carta a Tito, un poco más adelante, en el capítulo 1, podemos leer versículo 1 y 2. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo,
conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad, que es según la piedad. Todos los salvos, todos los cristianos son escogidos de Dios y tienen conocimiento de la verdad, que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Dios, que no miente, prometió la vida eterna. Esto es lo que estamos hablando, ¿verdad? Si hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Es cierta la promesa? Pues es cierta. Y hay multitud de pasajes que hablan de eso. Dios, que no miente, promete vida eterna. ¿Y qué es la vida eterna? Que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. La vida eterna comienza allí, vida de gracia, y después vida de gloria. En la primera carta de Juan leemos: esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Así que Dios no miente, lo tenemos claro. Dios no miente. Dios no nos daría todas las cosas si fuera un mentiroso. Cristo no hubiera muerto si no hubieras muerto para que esta promesa fuera cierta. Y el Espíritu Santo no haría su obra en nosotros si esto no se cumpliera. Pero como toda la Trinidad hace su obra, podemos tener seguridad de esto. No nos va a dar Dios una fe que nos haga más desgraciados y no nos dé nada a cambio. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios, ¿verdad? Si nuestra fe fuera solamente para esta vida, seríamos muy miserables, ¿no? Entonces el Señor nos promete aflicciones, tribulaciones y muchas cosas, pero también nos da otras cosas a cambio, y aquí tenemos la seguridad. Pues digo lo mismo que antes, hermanos. Temo que aunque la seguridad que nos da Dios es fuerte y clara, nuestro convencimiento de esa seguridad sea débil. Eso es lo que me parece. O al menos que el conocimiento de esta certeza influya mucho menos de lo que debería influir en nuestras vidas. Esto es lo que quiero que nos planteemos. ¿Sabemos el significado? ¿Comprendemos el significado? ¿Buscamos? ¿Tenemos seguridad? ¿Cuánto influye eso en nuestra vida? Porque con una mayor seguridad, con una mayor influencia, nos esforzaríamos más para mortificar los deseos de la carne por el Espíritu y tendríamos más de la vida que dice el Señor. Pongo el ejemplo de la enfermedad. Pues todo el que está enfermo hace todo lo posible para recuperar la salud, porque sabe que cuando recupere la salud tiene más fuerza para luchar con o contra la enfermedad. Y las dos cosas son posibles y son ciertas por el Espíritu, porque Dios lo dice que se puede hacer por el Espíritu. Podemos luchar contra la enfermedad y podemos tener vida para luchar contra la enfermedad. Y la cuarta cosa que quiero hablar, que también creo que, y me meto yo también aquí, evidentemente, que es un fallo, digamos, de todos los cristianos debido a nuestra naturaleza carnal. El cuarto aspecto que quiero destacar, y aquí nos podíamos alargar mucho, es el de la excelencia de esa vida. El Señor promete doble vida, hemos de esforzarnos, tenemos seguridad, y ahora, ¿cómo es esa vida? ¿Merece la pena o no merece la pena esforzarse por ella? Porque si no merece mucho la pena, pues entonces comamos y bebamos que mañana moriremos, ¿verdad? Bueno, ¿cómo vemos la excelencia de esa vida que el Señor promete? Pues podemos verla de dos maneras. Podemos verla comparando primero la vida que el Señor promete aquí con la vida que tiene cualquier persona incrédula que no cree en el Señor. Lo digo escuetamente. La vida que Dios promete y da es una vida gloriosa porque se vive para la gloria de Dios y para el bien de nuestros semejantes. ¿Hemos escuchado? La vida que el Señor da es para esto y es gloriosa porque es para eso, para vivir para la gloria de Dios y para el bien o el beneficio de nuestros semejantes, mientras que la vida del incrédulo, por contra, es una vida mezquina, una vida egoísta que vive solamente uno para sí mismo. Hay diferencia, ¿no? Digo, ¿cómo es de excelente la vida? La vida de Dios lleva a la incorrupción, primero del alma y después un día incluso del cuerpo, porque resucitaremos con cuerpo glorioso. Mientras que la vida del incrédulo es una vida
que ya está llena de corrupción y que seguirá estando llena de corrupción para siempre. Merece la pena, ¿no? La vida que Dios da produce un contentamiento cada vez mayor. La vida del incrédulo, en la vida del incrédulo cada vez hay menos contentamiento, porque nada satisface. La vida que da Dios satisface y no harta. La vida del incrédulo harta y no satisface. La vida que da Dios trae un gozo firme y sólido. La vida del incrédulo tiene gozos, claro que los tiene, y alegrías, pero no son ninguno sólidos, porque dependen de las cosas materiales y temporales que se pueden tener en cada momento. La vida que da Dios nos glorifica, porque vamos recuperando la gloria de Dios en nosotros que perdimos. Todos pecamos y están destituidos de la gloria de Dios. Y la nueva vida lo que hace es glorificarnos, mostrar cada vez más la imagen del Señor Jesucristo, mientras que la vida del incrédulo lo que hace es cada vez más embrutecer a la persona. La vida que da Dios y que promete es eterna, porque una vez que se da no se pierde. Mientras que la vida del incrédulo pues es una vida como la flor, como la neblina, como una sombra que se desvanece y ya está. La vida que da Dios va en aumento, es una vida que va en abundancia, mientras que la vida del incrédulo es una vida que languidece. La vida que da Dios es una vida de luz, cada vez más luz, y la vida del incrédulo es una vida en tinieblas, cada vez de más tinieblas. La vida que da Dios sensibiliza la conciencia, la vida del incrédulo embrutece la conciencia, la cauteriza. La vida que da Dios procede de la fuente de la vida, que es el mismo Dios. La vida del incrédulo procede ¿de dónde? De la fuente de la muerte, que es el pecado. Así que, ¿es excelente o no es excelente esta vida? La promesa de Dios. No debemos esforzarnos y buscarla, entre otras cosas, haciendo morir en nosotros, por el Espíritu, las obras de la carne. Y la excelencia, evidentemente, se puede comprobar mejor cuando miramos al final. Porque si la vida espiritual aquí ya es una vida en excelencia, la vida espiritual allí, pues todavía de mayor excelencia. He estado comparando la vida aquí del creyente con el incrédulo, pero miremos allí, en donde todo será la plenitud y la perfección. La misma vida espiritual, no otra clase de vida espiritual, la misma vida espiritual, pero bendita y perfecta. Sin la lucha de la mortificación de los pecados, no tendremos que tener esa lucha, ya no habrá lucha, ni lágrimas, ni dolor, ni enfermedad. La vida en compañía de Dios, en compañía de los santos, en compañía de los ángeles, sin estar expuesta a las miserias, sin la presencia ni el poder del pecado. Esa es la excelencia de la vida que se nos da. Y debemos de pedir a Dios que nos dé gracia para creer más en esto que nos dice, para esperar más en Cristo lo que nos promete, para someternos más a la guía del Espíritu Santo, mortificando nuestros pecados, para cansarnos menos en esta pelea. Le dice Pablo a Timoteo, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna. Para la pelea, para pelearla, para no cansarse, echa mano de la vida eterna. El apóstol Juan, al final de su evangelio, escribió diciendo, estas cosas os he escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Hay muchísimas promesas. Creyendo tengáis vida en su nombre. Y el Señor oró al Padre diciendo que lo glorificara porque le había dado toda potestad. ¿Nos acordamos Juan capítulo 7? Me has dado toda potestad para que dé vida eterna. Es decir, el que el Padre haya concedido al Hijo toda potestad sobre toda carne, es para que dé vida eterna a todos los que me diste, dice el Señor. El objetivo de darle a Cristo toda potestad es para que dé esa clase de vida a los que fueron dados por el Padre.
Bueno, pues si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Digo unos pensamientos finales. ¿Cómo debemos concluir una vez que conocemos esto? Pues me parece que la mejor forma de concluir es mostrando cada vez más una enorme gratitud a Dios por la vida de gracia que nos da aquí y por la vida de gloria que nos dará más adelante. Mostrar nuestra gratitud a Dios. ¿Y cómo mostramos nuestra gratitud a Dios? Porque ese es el problema. ¿Cómo se muestra nuestra gratitud? Pues, entre otras cosas, esforzándonos por hacer morir los deseos de nuestra carne por el Espíritu. Entre otros modos. Debemos esforzarnos y con la palabra y con la oración pedir a Dios que nos muestre cada vez más cómo es el pecado. Cómo es que dice Pablo que es sobremanera pecaminoso, lo que es el mal del pecado. Que todo pecado, sea chico, sea grande, dice Juan, es una infracción de la ley. Que todo pecado es un desprecio a Dios, es tener en poco lo que Dios nos dice en su palabra. Todo pecado es tener una naturaleza deformada, sin que muestre la gloria de Dios. Y debemos de pedir a Dios para que seamos cada vez más conscientes de lo que significa el pecado. Eso es una forma de mostrar nuestra gratitud a Dios. ¿Cómo es el pecado de sobremanera pecaminoso? ¿Qué se llevó el diluvio por delante? ¿Qué se llevó el diluvio por delante? Decimos, un mundo de pecadores, pero no se llevó el pecado. Mostramos nuestra gratitud a Dios vigilando nuestros pequeños pecados y nuestros malos deseos. El Señor dijo, velad. Y no solamente velando y vigilando, sino orando. Velad y orad para que no entréis en tentación, porque el espíritu está dispuesto y la carne es débil. Pues mostramos nuestra gratitud a Dios haciendo eso, velando y orando. Porque Dios nos preserva, pero nosotros no podemos ser autosuficientes ni confiar en que no tenemos que hacer nada. Mostramos nuestra gratitud a Dios esforzándonos por mantener firmes nuestros espíritus. Dice el libro de Proverbios, como ciudad derribada y sin muro es el hombre, la persona cuyo espíritu no tiene rienda. Proverbios 25-28. Repito, como ciudad derribada y sin muro es la persona cuyo espíritu no tiene rienda. Es decir, el que no tiene dominio propio. Pues así es, una ciudad derribada y sin muro, es decir, una ciudad donde entra y sale el que quiera, los enemigos, donde cualquiera puede entrar de día, de noche, pues así es. Entonces muestro mi gratitud a Dios esforzándome por mantener mi espíritu, por mantener mi control, y si no tengo control, pues le pediré a gracia a Dios para que me dé más dominio propio. Y mostraré mi gratitud a Dios, otra manera, esforzándome por tener presente que siempre estoy en su presencia, por pedirle y yo esforzarme por saber que siempre estoy en la presencia de Dios, porque eso será un freno muy bueno para nuestros pecados. Eso ayuda a que mortifiquemos los deseos de nuestra carne por el Espíritu. Mostraremos nuestra gratitud a Dios humillándonos cada vez más por los pecados y entristeciéndonos por ellos e indignándonos ante ellos y temiendo los pecados. ¿Por qué hemos de temer cualquier pecado? Y decimos, porque el pecado siempre trae daño, el que sea, de una manera o de otra. ¿Por qué tenemos que avergonzarnos de cualquier pecado? Y digo, porque todo pecado es sucio. ¿Por qué tenemos que entristecernos con cualquier pecado? Y decimos, porque todo pecado va en contra de Dios. ¿Por qué tenemos que indignarnos contra todo pecado? Y decimos, porque todo pecado lo que hace es que tengamos menos vida. Bueno, pues mostramos nuestra gratitud a Dios cuando vamos por ese camino, humillándonos y temiendo e indignándonos ante cualquier pecado, entristeciéndonos. Tenemos en la segunda carta a los Corintios un pasaje donde el apóstol dice que una vez que recriminó a algunos que habían pecado, aquello produjo en ellos una indignación, un temor, un fervor. Ese pecado produjo en ellos, eso es lo que estoy diciendo, que el pecado tiene que producir en nosotros esto. Y mostraremos mayor gratitud a Dios consagrándonos cada vez más a Dios,
buscando cada vez más hacer su voluntad, negándonos a nosotros mismos, negándonos nuestros propios proyectos de vida que pueden ser lícitos. No quiero decir ya que neguemos o que aborrezcamos el pecado, sino que nos neguemos a nosotros mismos porque igual hice un proyecto, algo, hace unos años, o lo estoy haciendo ahora mismo como cristiano sin tener en cuenta la voluntad de Dios. Y yo mostraré mi agradecimiento a Dios negándome a mí mismo incluso en cosas que son lícitas. Hay muchas formas de mostrar nuestro agradecimiento a Dios. ¿Qué le pasa a las aguas cuando están estancadas? ¿Qué les pasa? Pues que se pudren, ¿verdad? Pues eso es el cristiano cuando no vive mortificando los deseos de su carne por el Espíritu. No tiene vida, le falta vida y se pudre. Pues hermanos, pidamos a Dios que nos dé gracia, la gracia que necesitamos para comprender la vida que nos ha dado. ¿Y para qué nos ha dado esa vida? ¿Cuáles son los objetivos de esa vida? ¿Y cuál será el final de esa vida? Y que nos dé gracia para tener cada vez un gozo creciente en esa vida y para que nuestros esfuerzos por esa vida y la búsqueda de esa vida sea cada vez mayores en nosotros. Eso producirá en nosotros, en vez de muerte, frutos de justicia, y los frutos de justicia son para gloria de su nombre. Pues que el Señor bendiga su palabra y nos haga crecer como pueblo suyo. Que así sea.